¿Están? Muy buenos días. Deseando se encuentren muy bien todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual del programa Integración de Jóvenes Investigadores en los Sistemas Regionales de Innovación en el estado de Hidalgo, en Huejutla, donde se presentarán proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, los cuales serán evaluados por distintas instituciones de educación superior en el estado. A nombre del SINOVA, queremos agradecer la presencia, nos acompaña el licenciado Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo. Secretario, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, con el gusto de saludarlas. De igual manera, agradecemos la presencia del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Maestro, gracias. Muy buenos días, mucho gusto saludarlos. Asimismo, nos acompaña el maestro Ricardo Rodríguez Alarcón, rector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Muy buenos días, excelente inicio de semana a todas y todos. Feliz martes. Gracias, claro que sí, maestro. De igual manera, pues queremos agradecer la presencia de los demás rectores y autoridades que nos acompañan. Nos acompaña la maestra Santa Pérez Herrera, asesora académica de la Dirección General Técnica de la SEP. Maestra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. De igual manera, agradecemos la presencia de el maestro Miguel Ángel Telles Jardines, rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que nos estará acompañando, del doctor Eduardo Mojica Martínez, rector de la Universidad Politécnica de Huejutla, y en representación del maestro Juan Benito Ramírez Romero, quien es subsecretario de Educación Media Superior y Superior, se encuentra el ingeniero Miguel Márquez Cuellar, de la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento Institucional de la CEMSIS. Y por supuesto, a todas y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos las palabras, el mensaje de bienvenida a cargo del maestro José Alonso Huerta Cruz, director del SINOVA. Muy buenos días, de nueva cuenta a todos. Es un enorme placer saludarlos a través de este medio y más en el marco justamente del arranque de los trabajos de este encuentro de integración de jóvenes investigadores en los sistemas regionales de innovación en esta región de la Huasteca, la sierra de nuestro bello estado. Y qué mejor manera de arrancar estos trabajos pues con una playa de aquí de autoridades muy importantes en la materia del estado y que hablan justamente pues de la importancia que el gobernador Omar Fayad y su gobierno pues le vienen dando justamente al impulso de la ciencia, la tecnología e innovación y particularmente su vinculación con el talento hidalguense y particularmente con el talento de nuestros jóvenes. Yo por eso saludo mucho la presencia del secretario, el licenciado Atilano Rodríguez, secretario de Educación Pública, quien nos viene respaldando fuertemente en todas estas iniciativas, acompañándonos en esta visión que tiene el gobernador Omar Fayad de hacer de la ciencia, del conocimiento, de la innovación, pues sustentos importantes del desarrollo en nuestras regiones y por supuesto con él pues a todo su equipo, a la maestra María Santa que siempre es nuestro enlace en muchas de estas iniciativas que se generan de manera conjunta entre la SEP, el SINOVA y por supuesto pues la Subsecretaría de Educación Media Superior y pues los rectores y los directores de las universidades y las instituciones de educación superior del estado y con ello yo saludo pues mucho a nuestro rector que en este caso funge como anfitrión, como coordinador en esta región, al maestro Ricardo Rodríguez Alarcón, el rector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y con ella por supuesto pues a todos mis amigos rectores de aquella región en donde sus alumnos, sus profesores están participando en este encuentro, el cual ya lleva varios meses de trabajo, de organización, de selección previa para llegar justamente el día de hoy a presentar estos trabajos. He de decir que este es el cuarto ya encuentro que se celebra por región, que los otros tres han sido muy exitosos en el sentido de presentar trabajos, proyectos de muy buena calidad, de generar pues un diálogo muy importante con los alumnos y estamos seguros porque conocemos los proyectos que están inscritos en esta ocasión, que este encuentro pues será en ese mismo sentido de la máxima calidad. Destacando también aquí pues la presencia y agradecer su apoyo del doctor Maximino Matus Ruiz, quien va a estar impartiendo una conferencia de arranque a estos trabajos posterior a esta ceremonia, por demás interesante, en donde simplemente nos habla de un tema tan actual como son las emergencias, como la que actualmente vivimos,
y los futuros en materia de la innovación social, que es justamente un poco el enfoque que tienen estos proyectos que están presentando ustedes, en cómo la innovación, el conocimiento, nos ayuda a resolver esos problemas que tenemos como sociedad, que tenemos en nuestras regiones, en nuestras comunidades, y qué mejor que el talento de nuestros jóvenes con toda esa creatividad y visión creativa e innovadora que tienen, pues propongan soluciones a través de este proceso de la investigación. El Estado de Hidalgo está viendo justamente pues una transición hacia consolidar una sociedad, una economía del conocimiento. Se viene estableciendo una política pública muy ambiciosa en el tema que se coordina por parte de la Unidad de Planeación y Prospectiva. El maestro Lamán Carranza Ramírez les manda un saludo a todos los participantes de este encuentro y obviamente me pide que también en nombre del gobernador pues les desee el mejor de los éxitos y les recuerde que el gobierno está trabajando en el desarrollo de políticas y de proyectos de gran calado, particularmente en el ámbito científico, académico, y que vamos a necesitar durante los siguientes años un flujo constante de talento que esté dedicándose a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, y qué mejor que jóvenes como ustedes que ya tienen desde ahorita ese interés, ese talento, esa capacidad para investigar, para desarrollar propuestas novedosas, pues estén fogueándose, vamos a decirlo así, en este tipo de ejercicios y que puedan ser justamente pues quienes estén formando parte y dándole forma a esta visión de hacer de Hidalgo pues un estado innovador. Entonces, deseándoles el mayor de los éxitos a todos, esperando obviamente que los resultados sean de lo más satisfactorio y reiterándoles por parte pues, del SINOVA, que muy atentos a darle seguimiento, por supuesto, a los proyectos y a las iniciativas que de aquí surjan. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, maestro, por estas palabras. Y bien, a continuación escucharemos el mensaje que nos tiene preparado el maestro Ricardo Rodríguez Alarcón, rector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Maestro, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Con el permiso, señor secretario, en este día en el que nos reunimos vía remota, en el cual vamos a presenciar la exposición de los trabajos de los jóvenes investigadores en los sistemas de innovación regional, sede Huejutla, y gracias a la estrategia de articulación académica en la política educativa que describe nuestro gobernador Omar Fayad en su plan de desarrollo 2016-2022 y que ha venido impulsando desde el primer día de su administración, de lo cual le pido un saludo y reconocimiento, pues hemos sido favorecidos en tener un gobernador que fue secretario de Educación y como consecuencia, pues el impulso que ha dado a nuestro sistema educativo a nivel estatal. Le doy la más cordial bienvenida, señor secretario, a este evento. Reitero mi agradecimiento por la correcta conducción, por su liderazgo, por su seguimiento y apoyo al proyecto que pues tenemos de ofrecer a nuestro alumnado programas educativos de buena calidad, acorde a las necesidades sociales de esta región huasteca y como consecuencia la contribución que se lleva el Estado y el país. Pues saludo también igual, con mucho aprecio, al maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Maestro, muchas gracias por considerar a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense como sede para este evento importante en la expresión de talentos de nuestro sistema de innovación regional de las universidades tecnológicas. Y de igual forma, saludo con mucho afecto al ingeniero Miguel Márquez Cuellar, director general de Vinculación y Fortalecimiento Institucional, quien trae la representación del ingeniero Juan Benito Ramírez Romero, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de nuestro estado. Así también igual a mi saludo y agradezco la presencia de mis compañeros rectores, el maestro Miguel Ángel Telles Jardines de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y del doctor Eduardo Mojica Martínez de la Universidad Politécnica de Huejutla, representantes de las instituciones hermanas que el día de hoy también participan con muy buenos proyectos en este importante concurso. Mi reconocimiento especial por ese talento a los jóvenes, pero también igual la guía siempre presente de los docentes, asesores
y quienes también igual van a evaluar o han estado evaluando estos trabajos que se han expuesto en las diferentes mesas. A los enlaces institucionales, a todo el personal organizador del CISNOVA por su compromiso y su esfuerzo, se han empeñado a fondo para poder realizar y llevar a cabo este evento, donde pues los jóvenes tienen la oportunidad de poder presentar 16, bueno, se van a presentar 16 proyectos, de muchos proyectos que se presentaron para destinados al desarrollo e innovación, distribuido en 5 mesas de trabajo de acuerdo a las mesas temáticas que enmarca este importante concurso. Pues sé que no ha sido nada fácil cambiar el sistema de evaluación presencial a modalidad virtual y que han tenido que realizar otras estrategias para poder concretar los trabajos que hoy se van a desarrollar. De igual manera, se hizo lo posible y se aplazaron los tiempos con la esperanza de poder interactuar de manera presencial, pero desafortunadamente la presencia de la pandemia pues nos ha impedido y pues tuvo que llevar a cabo de manera remota, y es ahí el reconocimiento al equipo al maestro Alonso Huerta Cruz, porque con su equipo de trabajo pues se empeñaron a fondo para poder realizarlo de esta manera. Sabedores que estamos haciendo frente a este enorme reto que representa atender y cumplir con los objetivos y metas trazados, y la amenaza que representa el virus COVID-19, pues estamos haciendo las recomendaciones a quienes participan y a toda la comunidad universitaria lo que nos ha instruido las autoridades sanitarias y que están descritas en el operativo Escudo bajo la estrategia Mi Universidad en Casa. Pues a la distancia les reitero mis saludos y deseo éxito para todas y todos, que disfrutemos del evento y que la conferencia magistral pues sea de gran provecho para el fortalecimiento profesional de cada uno de los asistentes, alumnas y alumnos de las diferentes instituciones, pues la cual estoy seguro que dará grandes provechos para todas y todos, autoridades, alumnado, docentes que hoy nos acompañan y serán participantes en esta exposición de proyectos y conferencia magistral. Sin duda que esta será una excelente jornada para todos y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, por este mensaje. Queremos reiterar nuevamente y agradecer la presencia del maestro, del doctor Eduardo Mojica Martínez, rector de la Universidad Politécnica de Huejutla. Doctor, muchas gracias. Y también por aquí ya vemos al maestro Miguel Ángel Telles Jardines, rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Continuando con con esta ceremonia, queremos pues escuchar el mensaje y la declaratoria inaugural a cargo de nuestro secretario, del licenciado Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo. Secretario, gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio a la comunidad universitaria de la Sierra y la Huasteca, hoy en un importante evento, en este evento de integración de jóvenes investigadores en los sistemas regionales de innovación para el estado de Hidalgo, y que sin duda el gobernador Omar Fayad ha implementado estas políticas públicas para poder dar las mejores herramientas a las y los estudiantes. Y qué mejor este vínculo con la innovación, con la investigación, con la tecnología, en donde hoy, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de una emergencia sanitaria, sin duda que los procesos para poder abatir este virus, este gran mal, pues está muy vinculado con el desarrollo tecnológico, con la ciencia. Hoy el secretario Alamán por la mañana tenía una entrevista donde hablaba de la política tecnológica y su vinculación precisamente con el tema de la vacuna. Y hablaba de una política de equidad,
que nos llega de manera natural, porque se hablaba de las vacunas, que es un gran tema, es un tema mundial, de la falta de cobertura para algunos países, y por supuesto son los países menos desarrollados donde aún no han iniciado con este proceso. Pero que si este mal no se ataca con la vacuna para todos, pues no hay forma de contenerlo. Entonces, la propia naturaleza hoy nos exige estas políticas públicas de equidad, de inclusión, y que el gobernador del estado, como lo mencioné, ha incluido en sus programas que llevamos de la mano precisamente el Plan Estatal de Desarrollo, el seguimiento a los indicadores del tablero que coordina el secretario Lamán, la unidad de planeación, los proyectos que se llevan a cabo en coordinación con el SIDNOVA y, por supuesto, la participación de todos y cada uno de ustedes. Por eso saludo con mucho gusto y mucho aprecio a nuestro amigo Alonso Huerta y le enviamos desde aquí saludos al secretario Lamán, quien siempre apoya estos temas, estos proyectos, desde la gestación del proyecto del sincrotrón. Hemos estado muy atentos, muy de la mano, participando todas las instituciones de educación media superior, instituciones de educación básica, porque también tenemos varios proyectos de educación básica. Y por eso saludo también, por supuesto, a los rectores, al maestro Ricardo Rodríguez Alarcón, quien es el rector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca y que hoy es el anfitrión, al doctor Eduardo Mojica, rector de la Universidad Politécnica de la Huasteca. Doctor, muchas gracias. Del maestro Miguel Telles, también de la Universidad Tecnológica de la Sierra, de la maestra Santa, quien es el enlace de la Secretaría de Educación Pública, y por supuesto saludamos a un especialista en desarrollo regional, al doctor Máximo Matus Ruiz, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte y catedrático del CONACYT, que sin duda con esa gran experiencia podrá compartir pues grandes aspectos para poder enfrentar precisamente este gran tema. En Hidalgo estamos trabajando precisamente para el desarrollo tecnológico, para la innovación, la ciencia, la tecnología. El año pasado apenas se creó la Academia Estatal de la Nanotecnología, que preside el doctor Eduardo Mojica y que sin duda habrá grandes aportes. Apenas esta la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se creó la Academia de la Energía en el marco de la Semana Estatal de la Energía, donde ha habido grandes aportaciones. Y sin duda que este foro, en donde se llevarán a cabo 16 proyectos o más bien se presentan, como lo mencionó el rector, 16 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se van a presentar y que sin duda son los que fueron seleccionados de una serie de proyectos que se presentaron. 15 evaluadores de distintas instituciones de educación superior van a participar, 5 coordinadores de mesas de trabajo y 3 instituciones de educación superior. Esto sin duda fortalece por un lado una política de articulación, pero por otro lado el incursionar a las y los jóvenes en la ciencia, en la tecnología, y que pues son de los aspectos que ha cuidado mucho el gobernador del estado. El gobernador del estado ha implementado esa política de inclusión, como le mencionaba, ofreciendo pues una serie de materiales a todas y todos los alumnos, desde educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y eso se ha reflejado en los indicadores que dio a conocer hace apenas algunos días el INEGI, el Censo de Población y Vivienda 2020, donde Hidalgo ocupa el primer lugar en asistencia escolar en niños entre el corte de 6 a 11 años, que es la educación primaria, el segundo lugar nacional de adolescentes entre 11 y 14 años, que es el corte de secundaria, y el cuarto lugar nacional de jóvenes entre 15 y 24 años, que está incursionado en la media superior y la educación superior.
Así es que el trabajo que se ha realizado en estos últimos años, en donde hemos tenido un crecimiento a partir de 2016, ha habido proyectos educativos, la certificación de los programas. Muchas de las instituciones públicas de educación superior cuentan con el 100% de los programas certificados, lo que representa que se ofrece una educación de calidad y que las y los jóvenes que egresan están preparados para incursionarse a este mundo de globalización donde se requiere pues una alta preparación. Y sin duda, pues es en este evento que hoy se lleva a cabo, los jóvenes tendrán esa gran posibilidad. Por eso para mí pues es muy importante y una gran satisfacción poder declarar formalmente inaugurado los trabajos de la integración de jóvenes investigadores de los sistemas regionales de innovación del Estado de Hidalgo, Huejutla. Yo sé que va a haber unos extraordinarios resultados, que habrá grandes aportaciones producto de este ejercicio. Pues enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a usted, muchísimas gracias. Y bien, así es como vamos a arrancar con las actividades de este día. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron y que por cuestiones de agenda se tengan que retirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, nosotros... Muchas gracias, muy buenos días. Éxito. Buenos días. Buenos días. Saludos. Buenos días. Y pues nosotros vamos a dar inicio con la primera actividad del día de hoy, que se trata de la ponencia titulada Las emergencias y los futuros de la innovación social. Para ello, la impartirá el doctor Maximino Matus Ruiz, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y catedrático CONACYT, de quien me permitiré leer un poco acerca de su currículum. Max Matus. Él es doctor en Sociología del Desarrollo Rural por la Universidad de Wageningen, Holanda. Maestro en Semiótica por la Universidad de Tartu, Estonia. Maestro y licenciado en Antropología Social por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, respectivamente, ambas instituciones mexicanas. De noviembre del 2011 a octubre del 2014 se desempeñó como coordinador de la Oficina de Tecnoantropología de Infotec, Centro Público CONACYT, en México. A partir de diciembre de 2014 es catedrático CONACYT y funge como investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de especialidad son el acceso, uso y apropiamiento tecnológico, los procesos de innovación abierta y la innovación social. Ya se encuentra con nosotros el doctor Maximino. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues estar acompañándoles en tan importante evento para platicar sobre un tema pues muy relevante, muy importante, particularmente en estos momentos de crisis de salud a nivel mundial, la pandemia que enfrentamos. Uno de los retos más grandes que hemos enfrentado en décadas. El presidente estadounidense comentaba en un mensaje hace pues apenas un par de días, lo lamentable que ha sido en el caso de Estados Unidos, la pérdida de 500,000 de vidas, ¿no? Que sumado era inclusive más para Estados Unidos, más pérdidas que las propias guerras mundiales. Entonces, efectivamente, estamos en un momento de crisis mundial y eso demanda pues que tomemos acciones que puedan impactar a nuestras sociedades de manera positiva, ¿no? Y es precisamente el tema que quiero compartirles. Les hablaré sobre algunas iniciativas de innovación social, pero no la innovación social tradicional, sino la innovación social de base digital, es decir, aquella que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o las tecnologías que tienen pues la capacidad de conectarse a Internet y cómo estas pueden ayudarnos a hacer que los proyectos de innovación social se escalen y tengan un impacto acelerado y mayor
a, digamos, la innovación social tradicional. Esto sin hacer, claro, menos a la innovación social tradicional que no hace uso de estas tecnologías. Ambos tipos de innovación social deben de, pues, estar siempre caminando juntas, ¿no? Pero aquí la propuesta es específicamente pensar un poco en cómo las tecnologías nos pueden ayudar en este momento. Entonces, voy a compartirles pantalla. Déjame un momento. Ok. Entiendo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y el título de esta ponencia es Las emergencias y los futuros de la innovación social. ¿Por qué hablo de las emergencias? Bueno, porque precisamente nos encontramos en una situación de esta naturaleza, ¿no? La pandemia puede ser entendida como una emergencia global, sin embargo, enfrentamos muchas y este tipo de emergencias obviamente están fuera del control humano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Eventos que son inesperados y que cuando suceden tenemos que reaccionar. Y si no tenemos las capacidades para hacerlo, y si no hacemos uso adecuado, digamos, de esas capacidades, ya sean sociales o tecnológicas, pues obviamente no podremos enfrentarlas de la mejor manera. Entonces, estas son las emergencias. Tenemos que entender que siempre estamos viviendo en un contexto que es inestable, que siempre hay la posibilidad de que un desastre natural o en este caso, bueno, algo inesperado como una pandemia cambie la realidad. Y cuando esto sucede, pues nada puede, digamos, hacer frente a lo inesperado, pero sí podemos hacer uso de nuestras capacidades, las capacidades que hemos construido día a día a través de la ciencia, de la tecnología, pero también del capital social. Y en cuanto a los futuros de la innovación social, bueno, justo la presentación que les hago el día de hoy intenta reflexionar sobre esto, sobre pensar la innovación social en la medida de lo posible en relación a las nuevas tecnologías, tenerlas siempre presente, porque las nuevas tecnologías se han considerado en muchas ocasiones como tecnologías de la información. Y aquí la invitación es a pensar en estas tecnologías como tecnologías de la innovación, no de la información. El Internet en buena medida nace con la finalidad de intercambiar información entre centros de investigación, entre universidades en California. ¿Para qué? Para innovar, para impulsar o para mover la frontera del conocimiento. Entonces, si banalizamos el uso de las tecnologías y solo las limitamos al intercambio de información, obviamente no estamos explotando su potencial. Internet es la tecnología más importante que ha tenido la humanidad para impulsar la innovación. Mi presentación, bueno, iniciará un poco intentando plantear, digamos, cuál es el argumento central, por qué la importancia del Internet y la tecnología 3D. Para empezar, enseguida hablaré acerca de cómo esta tecnología ha sido utilizada en nuestro país, algunos ejemplos concretos, y después reflexionaré acerca de algunas iniciativas que han intentado desarrollar productos o dispositivos médicos para atender o prevenir los efectos de la pandemia. Particularmente me centraré en el caso de los coronavirus makers, un movimiento que inició en España y que después llegó al país. Después hablaré rápidamente acerca del rol de las empresas para enfrentar, digamos, la pandemia, es decir, cómo han de alguna manera reestructurado algunos procesos de producción y también cómo en ocasiones se han negado a ser solidarias para el propio país, lamentablemente, para enfrentar esta situación. Y por último, hablaré acerca de dos iniciativas de CONACYT. Conocerán ya los ventiladores EGCATL y GATSI, que han sido impulsadas con la finalidad pues, de desarrollar ventiladores que puedan ayudar a atender
pues a estos pacientes que tienen necesidad de respiración asistida, particularmente en aquellas regiones en donde se carecen de estos pues, dispositivos, ¿no? de ventiladores o respiradores, ¿no? Y bueno, esto nos llevará a reflexionar acerca de lo que considero deben de ser nuevos arreglos entre la diversidad de actores que participan en los sistemas de innovación. Tradicionalmente, los sistemas de innovación han sido considerados desde mi perspectiva desde una visión un tanto limitada y no están incluyendo a estos nuevos actores con capacidad de cambiar las reglas del juego y acelerar el propio desarrollo tecnológico, es decir, los makers o aquellas personas que hacen un uso de las nuevas tecnologías de la información para innovar, no solo para comunicar. Entonces, bueno, este va a ser el desarrollo de la presentación e inicio. Las tecnologías de tercera dimensión o 3D, etcétera, o manufactura aditiva, pues están cambiando nuestra concepción tradicional de lo que es la propia industria, ¿no? Es decir, la industria tradicional parte de una lógica de devastar, de transformar la materia a través de impactarla de diferentes maneras, ¿no? Pensemos, digamos, en minería, o pensemos en una escultura, ¿no? Etcétera. Esta industria es extractiva. Y es la manera en cómo el capitalismo tradicional, después de la revolución industrial, ha operado. Y ahora nos encontramos en una revolución que cambia las lógicas del juego. Aquí, en lugar de estar extrayendo, estamos adhiriendo. Es decir, estamos haciendo capas para producir nuevas materias, ¿no? Y entonces esto creo que es importante para entender el cambio de paradigma de lo que implica la industria en la actualidad y particularmente la industria 3D o la manufactura aditiva. Entonces, obviamente, cambian las relaciones en cómo se produce, cómo nos relacionamos con los materiales, con las materias primas, etc. Entonces, bueno, yo lo que argumento es que la pandemia ha promovido un proceso de apropiamiento tecnológico de estas tecnologías de forma acelerada. Y no solo eso, sino que las ha difundido. Es decir, antes de la pandemia poco se sabía, al menos en México, acerca de los makers, de lo que es una impresora 3D, de lo que es un escáner 3D. Sin embargo, esta necesidad de producir dispositivos tecnológicos, ya sea para la atención o prevención de los efectos causados por la COVID, generó que las personas que poseían estas tecnologías pues las utilizaran con este fin, ¿no? Y además, mediáticamente esto llamó mucho la atención, tanto en España como en México. Pueden fácilmente encontrar en internet, si buscan coronavirus makers, todo lo que se generó, toda la información que se generó en torno a ellos. Y en el caso específico de nuestro país, lamentablemente esta información se difundió debido a que los coronavirus makers no tuvieron la capacidad de imprimir respiradores debido a, entre otras cosas, debido a que el propio gobierno no les apoyó en el desarrollo de lo mismo. Es decir, hubieron ciertas trabas, como vamos a ver más adelante. Y no necesariamente esto fue malintencionado, sino que la sociedad y las propias instituciones gubernamentales no están preparadas para poder atender a este tipo de, digamos, innovadores que cambian las reglas del juego. Entonces, es el argumento que en cuanto a, digamos, en dónde nos encontramos. Nos encontramos en la cuarta evolución mundial. La industrial, las máquinas de vapor, la tercera en la informática y la cuarta en la digitalización. En este momento estamos viviendo la
cuarta revolución industrial. Sin embargo, todavía no acabamos, digamos, de entender sus implicaciones. Y es ver, pues, con los sistemas ciberfísicos, con los dobles digitales, con la robotización, con el cambio de las lógicas en el empleo, con la economía de plataforma, etcétera, ¿no? Las instituciones gubernamentales no están preparadas para relacionarse con esta revolución industrial. Veamos, por ejemplo, el caso de Uber a nivel mundial, ¿no? Es en Inglaterra apenas, en Europa apenas están haciendo que estas nuevas industrias, empresas, entiendan o atiendan a sus trabajadores y lo reconozcan como tal y con derechos, ¿no? Porque, como bien es sabido, Uber pues es una empresa que da servicios de carros sin poseer carros, lo mismo que Airbnb, que renta habitaciones sin poseer una sola, digamos, propiedad, ¿no? Pues cambian las lógicas del juego. Los hermanos Hengersfield, uno de ellos trabaja en el MIT. Ellos hablan no de la cuarta revolución industrial, sino de la tercera revolución digital, ¿no? Y bueno, básicamente para ellos lo que distingue a esta revolución digital que ha pasado pues en las últimas 3, 4 décadas aproximadamente, o estas fases de revolución digital, es la capacidad de programar, la programabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos la capacidad básicamente de programar el mundo, tenemos la capacidad de imprimir la realidad, de imprimir materia. Han escuchado seguramente el concepto de antropoceno, el cual se refiere a la forma como los humanos han transformado de manera radical el mundo. Y esto pues se ha transformado a través de la industria, el impacto lamentable que hemos tenido, por ejemplo, en la contaminación, en el cambio climático, etcétera, pues esto tiene que ver con la acción humana en el mundo. Pero, insisto, esta acción humana que ha transformado el mundo parte de una industria extractiva. Ahora, la manera en cómo vamos a impactar o cómo estamos impactando el mundo no es extrayendo, sino imprimiendo, adhiriendo. Y en este sentido, los hermanos Hengersfield nos hablan sobre la capacidad que tenemos para manipular los bits y transformarlos en átomos. Ajá. No al revés. Anteriormente nosotros solo transformábamos átomos y lo que hacíamos era modificarlos. En la actualidad no solo extraemos y modificamos, sino que diseñamos antes de imprimirlos. Y esta es la capacidad de programabilidad. Y esto, ¿en dónde lo vemos? Uno de sus ejemplos más claros, pues es en el diseño asistido por computadora y la manufactura asistida por computadora. El diseño asistido por computadora, obviamente, es esta capacidad que tenemos para manipular bits desde lo virtual antes de imprimirlos. Y existe una gran cantidad de repositorios a nivel mundial que son abiertos, a los que podemos acceder, donde ya están estos diseños y que en muchas ocasiones los desconocemos y no los utilizamos, pero son diseños que han sido desarrollados, que están abiertos, están en esos repositorios que los podemos utilizar para solucionar diferentes problemáticas. Este es el caso del ventilador del que les hablaré en un momento, que fue desarrollado por el MIT, que es de acceso abierto, que cualquier persona puede acceder al diseño y puede modificarlo siempre y cuando haya reconocimiento, obviamente, y puede imprimirlo. Entonces, bueno, por ejemplo, pueden ver estas páginas como El Mundo de Cosas o Thinking World, en donde pueden acceder a estos repositorios y pueden participar no solo bajando los diseños, sino también contribuyendo a su mejoría. Entonces es una gran capacidad de conocimiento que está depositado en Internet para innovar, para transformar el mundo y no solo para comunicar o utilizar redes sociales, ¿no? ¿Y cómo podemos transformar esto? Obviamente con tecnologías de manufactura aditiva que nos permiten imprimir este diseño asistido por computadora, pues ya transformarlo en materia. Es decir, el paso de los átomos al paso de los, el paso de los bits al paso ya específicamente de los átomos. Impresoras 3D, bueno, cada vez son más baratas, accesibles y claro, su costo depende del material que vamos a utilizar para imprimir. Hay unas que son ya relativamente económicas, no sé, 10,000 pesos,
las más básicas, pero bueno, estas tecnologías son escalables y se dice que inclusive, pues, si sabemos manipularlas de manera adecuada, pues podemos iniciar con una pequeña impresora 3D que después tendría la capacidad de imprimir otra impresora 3D, ¿no? Es decir, impresoras que imprimen impresoras. ¿Y esto en dónde lo vemos? Bueno, es una tecnología distribuida en el país. Existen cientos de personas que la poseen a nivel de unidades domésticas, a nivel de familiar, pero también existen algunos espacios como son los makerspaces, como son los Fab Labs o los laboratorios fabulosos. En el país están distribuidos, hay varios en la Ciudad de México, pero encontramos en general en todo el país. Lamentablemente no se les ha puesto mucha atención a estos espacios, pero estos espacios tienen estas tecnologías y por lo común son espacios abiertos, democráticos, de relativo fácil acceso o un costo muy económico para poder ser parte de ellos. Uno de los Fab Labs más paradigmáticos a nivel mundial es el de Barcelona. Ellos tienen un Fab Lab que realmente ha sido una infraestructura de la, digamos, de sociedad del conocimiento muy bien aplicada en el caso de Barcelona para transformar y atender algunas de las problemáticas ciudadanas, ¿no? La idea básica del Fab Lab es que, bueno, tú vas ahí para aprender a manipular bits, pero no solo con, digamos, no solo con una perspectiva banal para imprimir algo que resuelva solo tu problemática, sino también siempre pensar en cómo esto puede ayudar a resolver problemas a nivel ya, pues, de barrio, para hacer un barrio más sustentable, por ejemplo, o a nivel de ciudad para mejorar la movilidad, etcétera. Entonces, bueno, si alguien quiere conocer un poco más de estos temas, puede ver la página del Fab Lab de Barcelona y además ahí se pueden preparar algo que se llama Fab Academy, que parte un poco del modelo desarrollado en MIT para que la gente utilice estos labs pues con un impacto social realmente importante. Pero también es importante mencionar que, bueno, este movimiento digamos, de imprimir el mundo y poder tener un impacto positivo en él, de manipular la materia, no es nuevo. Es una cultura que pues, ha existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, los humanos tienen la capacidad de modificar el mundo. Un antropólogo llamado Bronislaw Malinowski decía que la cultura era precisamente la capacidad que tenemos los humanos para transformar el mundo y generar un medio ambiente artificial, es decir, el antropoceno. Él tenía estas ideas hace más de un siglo y precisamente lo que hacemos los humanos cuando creamos este medio ambiente artificial es crear cultura, es decir, una casa es cultura material, ¿no? Nuestra ropa es cultura material. Entonces, en este sentido, los humanos tenemos la capacidad de manipular el mundo creando cultura para protegernos a través de este medio ambiente artificial. Sin embargo, la revolución industrial extractiva pues, hizo que esta capacidad, ¿no? Es decir, estos artesanos que antes estaban en nuestras sociedades, que todavía los podemos ver en ocasiones en las áreas rurales, ¿no? De nuestro propio país, gente que produce, que construye sus propias casas con adobe, etcétera, ¿no? Estos artesanos empezaron a dejar de existir. ¿Por qué? Porque la revolución industrial lo que hizo fue traernos los productos pues ya terminados, ¿no? Y cambió las lógicas del juego y accedemos a ellos a través de una lógica de mercado. Entonces fuimos perdiendo poco a poco nuestra capacidad de manipular el mundo, nuestra capacidad de construir cultura, nuestra capacidad de construir este medio ambiente artificial. Y en ese sentido, podríamos decir que los makers, particularmente una cultura que ha sido protegida, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos, ¿no? Una cultura que se siente orgullosa de ser artesanos, ¿no? Que se sienten orgullosas de poder manipular el mundo, son la base de alguna forma de esta tercera revolución digital o cuarta revolución industrial. Conocerán quizás la revista de Mecánica Popular, ¿no? Que se vendió en nuestro país durante mucho tiempo, o hágalo usted mismo, ¿no? Son revistas que nacen en Estados Unidos precisamente a partir de esta cultura del artesano, de do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Y son estos artesanos, digamos, extractivos, quienes más o menos en los 70s, 80s
pasan de ser artesanos extractivos a ser artesanos digitales. Las primeras computadoras se vendieron por piezas y estas fueron impresas en garaje, en las casas, en los garajes de estas personas, ¿no? En la actualidad, obviamente, pues muy pocos de nosotros tenemos la capacidad de ensamblar cosas, ¿no? Que insisto, fuimos perdiendo la capacidad por las lógicas de mercado. Y esta cultura maker, bueno, en Estados Unidos sigue siendo muy importante y muy reconocida. Y esta cultura maker está creciendo cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pueden buscar en internet las ferias makers. Por ejemplo, una de las más importantes se desarrolla en San Diego, es realmente increíble, y en México el movimiento también ha estado creciendo. Hay maker spaces que también pueden buscar y se pueden acercar a ellos. Caso específico de México, pareciera ser que esto es muy lejano, sin embargo, México es el segundo país después de Brasil que más ha utilizado o se ha apropiado de la técnica de diseño e impresión digital, según algunos informes, ¿no? Fue pionero, un laboratorio en UNAM que empezó a desarrollar esta tecnología específicamente con cuestiones médicas, ¿no? Específicamente el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digitalización 3D y Tomografía Computarizada fue uno de los laboratorios pioneros hace 10 años. En el caso de la industria, bueno, la industria automotriz es pionera en el país. Como saben, pues aquí tenemos algunas de las empresas más importantes a nivel mundial que han desarrollado ya esta tecnología pues, para imprimir dispositivos, para imprimir partes de los carros, ¿no? Y también en la industria aeroespacial es de punta y como saben, bueno, en el Bajío pues tenemos muchas empresas importantes en este sentido. Entonces el país es pionero a nivel Latinoamérica en el apropiamiento de estas tecnologías y quizás no lo hemos tenido también muy presente, ¿no? Tenemos centros con así de manufactura aditiva, está específicamente Infotec, hace más de 10 años ya tenía un laboratorio específicamente de manufactura aditiva, una maestría, está el CONMAT, el CIDES, etcétera, ¿no? Y hay consorcios, entonces estos consorcios también en ocasiones pues pueden encontrar cursos, acercarse a hacer alianzas con ellos y tienen todo el conocimiento de manufactura aditiva, ¿no? Insisto, en ocasiones creemos que esto pues está muy alejado de nuestra realidad, sin embargo, tenemos la capacidad en México y creo que no la estamos explotando de manera adecuada. Paso ahora a algunas iniciativas a nivel mundial de cómo se utilizó o se ha utilizado la manufactura aditiva para atender cuestiones relacionadas con la COVID, para desarrollar dispositivos médicos que la atiendan o que prevengan el contagio al menos, ¿no? Específicamente en España, en abril del año pasado, cuando la pandemia estaba arreciando, estaba teniendo un impacto pues, devastador, muy lamentable, ¿no? Con una gran cantidad de muertes, los makers se organizaron a través de internet y empezaron a desarrollar, digamos, una serie de redes que operaban a nivel local. Ajá. O sea, la organización nace a nivel nacional, sin embargo, ya toda la manera en que operan a través de Telegram, fue su canal privilegiado, empezaron a decir, bueno, a ver, estamos en Valencia, aquí hay 100 impresoras 3D, hay gente que tiene la capacidad de distribución, hay gente que tiene capacidad, hay gente que tiene materia prima para imprimir, etcétera, etcétera. Se fueron organizando para atender a nivel local las necesidades específicas que habían, ¿no? Particularmente iniciaron con caretas. En ese momento, algo tan simple como una careta, pues no existía, ¿no? O sea, insisto, fue una emergencia. Entonces, mucho de lo que hicieron fue imprimir caretas, imprimieron 400,000 en muy poco tiempo, por ejemplo, mascarillas, batas, etcétera. Sin embargo, estos dispositivos, pues obviamente son solamente para prevenir el contagio. Sin embargo, también en muy poco tiempo tuvieron la capacidad, que eran miles de makers, eran más de 16,000, ¿no? Que estaban trabajando, digamos, una mente colmena, con toda su capacidad de pensamiento y de producción, estaban buscando soluciones, lograron desarrollar inclusive ventiladores. Claro, no de cero, partieron de los repositorios digitales que anteriormente les comentaba y de un modelo de respirador que ya había diseñado el MIT, que era de acceso abierto, que lo diseñó más o menos en 2010 en el contexto de la gripe aviar, en otra emergencia.
Entonces, insisto, quizás de estos 16,000 makers, que no son solamente artesanos digitales, ¿no? Que también hay científicos, hay ingenieros, hay gente con múltiples capacidades, crean una mente colmena, generan toda una, digamos, pueden encontrar todavía en internet esta página de Coronavirus Makers, donde van generando, digamos, todos los requerimientos, las especificaciones, el conocimiento, se va sistematizando de manera acelerada, se hace una biblioteca digital y permite que en lugar de que sea 1, 2 o 10 investigadores de un solo centro de investigación intentando solucionar un problema, no, aquí tenemos a miles y miles de personas, todas trabajando con una finalidad. ¿Cuál? Salvar vidas. Este movimiento pues tuvo otras expresiones, particularmente el Venti8, que fue una iniciativa que también ya ventiladores, y el caso específico de esta iniciativa en ocasiones se llega a criticar porque los dispositivos que lograron desarrollar eran, digamos, no cumplían con todas las especificaciones sanitarias y se consideraba que estos podían ser peligrosos. En lugar de salvar vidas, pues podías llegar a generar contaminación, etcétera. Sin embargo, pueden buscar también la iniciativa Venti8. Lo que generó fue a nivel europeo un diálogo interinstitucional entre las 4 hélices, es decir, el propio gobierno en Polonia creyó en esta iniciativa y la apoyó y facilitó a que la institución sanitaria del país al menos verificara si tenían, digamos, si cumplían con todos los requerimientos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, Venti8 no fue un fracaso, sino que abrió la puerta para que estos nuevos artesanos digitales fueron considerados como parte del sistema de innovación, al menos en el caso de Polonia. En el caso de México, bueno, esta iniciativa de Coronavirus Makers se retomó también de manera acelerada, se organizaron muchísimos makers mexicanos en todo el país, generaron grupos de Telegram y a partir de ellos igual siguieron la misma lógica. Quienes tenían impresoras 3D dijeron, ok, yo puedo imprimir, yo tengo PLC, es decir, la materia prima para poder imprimir también. Yo tengo la capacidad de distribuir, yo puedo conseguir recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, pudieron imprimir también miles y miles de mascarillas y acercarlas a los hospitales, a las instituciones públicas, a la gente que más lo necesitaba a inicios de la pandemia. Y pasó lo mismo que en el caso español, es decir, los makers mexicanos, científicos, tecnólogos y gente con diferentes capacidades, intentaron imprimir respiradores. Sin embargo, aquí es porque les comentaba que se hicieron más o menos conocidos a nivel nacional, entraron al debate, porque COFEPRIS dijo, a ver, espérense tantito, ¿no? O sea, nosotros no podemos aceptar que gente, pues, desconocida, desorganizada, que no pertenece a institutos de investigación, etcétera, etcétera, pues produzca un dispositivo médico, ¿no? Por obvias razones, porque esto puede ser peligroso. Sin embargo, creo que el debate que se abrió en el caso mexicano fue bueno, porque la figura del maker al menos se empezó a popularizar, se hizo conocida. Y creo que este movimiento debe de, insisto, reconsiderarse, y el propio, digamos, pues las instituciones científicas tecnológicas del país deben de pensar en cómo generar alianzas con toda esta capacidad distribuida. El movimiento maker mexicano lamentablemente tuvo algunos problemas. Algunos grupos se faccionaron. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos gobiernos locales, en Chihuahua particularmente, ¿no? Los funcionarios públicos empezaron a entrar al movimiento e intentaron que una iniciativa de carácter ciudadano fuera reconocida como si fuera una iniciativa gubernamental, algo lamentable. Entonces los makers dijeron, no, o sea, no queremos relacionarnos con el gobierno. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque, insisto, creo que todavía nos falta mucho como sociedad entender la manera adecuada para trabajar de forma horizontal entre las 4 hélices. Ninguna de las hélices debe de imponerse a la otra, y si el gobierno quiere cooptar iniciativas ciudadanas, obviamente la ciudadanía se rebela. Entonces debemos de generar nuevas formas de
coordinarnos para trabajar y poder realmente facilitar las iniciativas ciudadanas, no cooptarlas. Ajá. En el caso específico, insisto, de COFEPRIS y todos los requerimientos necesarios para poder validar estos dispositivos, pues en lugar de decir, no, no puedes, ¿no? Solo puedo yo como gobierno producir, o mis instituciones científicas, producir ventiladores que sean validados aceleradamente por el COFEPRIS y las instituciones necesarias, pues me parece que es una perspectiva un poco limitada, ¿no? Porque podríamos realmente haber utilizado esta capacidad de los makers, que ya tenían los requerimientos, que ya los habían sistematizado, que no partían de cero y que además no son solo personas sin conocimiento, sino hay científicos, tecnólogos independientes. Entonces el gobierno debe de hacer uso de estas capacidades. Paso rápidamente al caso de las empresas. Como saben, particularmente en Baja California tuvimos el lamentable caso de unas empresas que tenían la capacidad de producir ventiladores. Sin embargo, estos ventiladores pues, estos para Estados Unidos particularmente y para Inglaterra. Hubo inclusive una fricción ahí importante entre el propio gobierno estatal, nacional. Entró inclusive el embajador de Estados Unidos y bueno, pudieron solucionar esto haciendo un trato para que la producción de ventiladores en Baja California destinara un número mínimo de ventiladores al país, mínimo. ¿Por qué? Porque de la otra forma no iban a ser consideradas industrias pues importantes, necesarias en momentos de la pandemia y entonces tenían que cerrar, ¿no? Lo importante desde mi perspectiva de este caso es que reveló pues que nuestras, digamos, las empresas que existen en el país que pueden desarrollar este tipo de productos pues tienen toda su producción comprometida para otros lados y para otros países y pues México queda de alguna manera vulnerable en este sentido, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues operan en el país, dan trabajo y eso pues también es necesario en México, ¿no? Sin embargo, podemos aprender de estas empresas. ¿Y cómo podemos aprender? Bueno, a través de los spin-offs. Los spin-offs, particularmente aquellos intensivos en conocimiento que son generados por personas, por personal que anteriormente trabajaba en estas empresas, que pueden adquirir cierto conocimiento a través de las llamadas de ramas de conocimiento y que luego inician sus propias empresas para desarrollar productos pues no similares, porque si no estarían, no los mismos, porque si no estarían violando algunas leyes, ¿no? Pero productos inspirados en todas las capacidades que desarrollaron cuando trabajaron en estas empresas. Entonces, estos spin-offs son también muy importantes y el gobierno debe de considerarlos, debe de generar estrategias para poder promoverlos, ¿no? Más adelante hablaremos de uno de ellos, pero en este momento, bueno, me gustaría también llamar la atención algunas de estas, se llaman KIFs en inglés, que es Knowledge Intensive Firms, que son pequeñas empresas intensivas en conocimiento que en muchas ocasiones pues tienen una gran capacidad para manejar las nuevas tecnologías de 3D, insisto. Una de ellas se llama 3D Market en México, les invito a que la conozcan. Pero fue otra empresa que vamos a ver más adelante, que fue de esta característica, es decir, una pyme intensiva en conocimiento, la que permitió, gracias a la alianza con CONACYT y el gobierno y diferentes instituciones, desarrollar uno de los ventiladores que enseguida les presentaré, ¿no? Entonces vamos a hablar, ya para ir cerrando, del caso de Hecatl y GATSI. Como saben, en abril también del año pasado, ya prácticamente hace un año, pues el propio presidente pidió a la directora de CONACYT que desarrollara ventiladores 100% mexicanos de manera acelerada, es decir, que reuniera todas las capacidades necesarias de los centros públicos de investigación para hacerlo. Y dio los recursos y facilitó todo lo que fuera necesario para que esto fuera posible. Y se logró. ¿Gracias a qué? Bueno, a dos estrategias que son totalmente diferentes que me gustaría que reflexionáramos sobre sus implicaciones para pensar el futuro de la ciencia y la tecnología en México. El caso específico de Hecatl. Este fue desarrollado por CIDESI. ¿Pero de dónde surge? Pues del MIT, precisamente de aquel modelo que les comentaba que fue retomado en Europa por estas iniciativas de Coronavirus Makers y que funcionó, digamos, de base para el desarrollo de los nuevos prototipos. Entonces, ¿qué pasa en el caso específico de México? Pues que CIDESI, Centro Público de Investigación,
toma el mismo modelo y gracias a las capacidades del Estado, es decir, a su arropamiento a través de CONACYT, puede desarrollar de manera acelerada un ventilador que funcionaba muy bien para pacientes adultos y que específicamente era un ventilador que era relativamente sencillo de operar y que funcionaba muy bien en áreas rurales, en aquellos hospitales que no tienen, digamos, pues estos sistemas que permiten el flujo de aire, por ejemplo, de manera adecuada, aquellos hospitales pues que no tienen todo el tiempo un suministro de luz adecuado, etcétera. Gracias a este modelo del MIT abierto, insisto, pues se pudo desarrollar y pudo llevarse a estos espacios. Aquí la pregunta es, ¿por qué CIDESI, que parte del mismo modelo del MIT, puede escalar el proyecto y desarrollar un ventilador, y por qué los makers no lo pudieron hacer, o al menos el Estado no los apoyó? Y básicamente, pues tenían las capacidades para hacerlo. El otro caso es específicamente GATSI. GATSI nace de DIDETEC, una pyme intensiva en conocimiento que ya tenía un modelo de ventilador y que lo que hizo CONACYT pues, fue identificarla. Pues son de estos, digamos, spin-offs intensivos en conocimiento, ¿no? Que existen en el país, que hay alrededor de 2,000, que en ocasiones tampoco se les ha apoyado de la manera adecuada. Pues la identifica CONACYT, la arropa, y hace que diferentes instituciones, centros públicos de investigación, inclusive empresas multinacionales, trabajen con su modelo para que de manera acelerada, en pocos meses, tengan la capacidad pues, de desarrollarlos, y no solo eso, sino de distribuirlos en el país, ¿no? Algunas empresas multinacionales solidarias fueron Safran, fue Biosman, que ayudaron pues, a toda esta, digamos, logística y a que se estructurara esta cadena, digamos, de producción, ¿no? Entonces, son dos modelos totalmente diferentes, insisto. Uno, que parte de los repositorios de la ciencia abierta que existe en Internet, el acceso que cualquier persona que así lo desee puede bajarla, que es a partir del diseño asistido por la computadora, y puede acelerar cualquier proceso de innovación que quiera. Y la otra es una ciencia y desarrollo tecnológico cerrado, que nace a partir pues, de la patente, del conocimiento específico, de una pyme intensiva en conocimiento, que es apoyada por el propio gobierno para que su producto, que ya estaba ahí, que estaba prácticamente hibernando, que no había tenido la capacidad de salir al mercado, pues lo haga de manera acelerada, ¿no? El caso de DIDETEC, insisto, hay más empresas de esta naturaleza en México. Existen más o menos 2,000, al menos esto fue lo que se identificó en el COLEF con una encuesta que se realizó hace algunos años, y están particularmente en el Bajío y en el norte del país. Sin embargo, también ya empezamos a encontrar algunas en Mérida, por ejemplo, en Yucatán. Entonces, la invitación aquí es a que apoyemos a nivel regional y nacional a estas pequeñas pymes intensivas en conocimiento que en muchas ocasiones o son spin-offs, esta es una de las formas, ¿no?, que se desprenden de las ramas de conocimiento de las empresas multinacionales, o aquellas que son startups. Y estos ecosistemas de startups obviamente existen también a nivel regional, y en ocasiones el gobierno no les pone la suficiente atención. Y bueno, el rol de CONACYT o de las instituciones de ciencia y tecnología a nivel estatal, desde mi perspectiva, pues tiene mucho que ver con facilitar, con dinamizar, con hacer que los agentes del sistema regional de innovación pues puedan trabajar, puedan dialogar, no poner trabas y facilitar estos procesos, facilitar que las pymes intensivas en conocimiento, que ya nazcan a partir de un spin-off o que nazcan a partir de una startup, pues que puedan escalar de manera acelerada lo más rápido y puedan cambiar las reglas del juego, ¿no? Porque si no va a pasar lo mismo que pasó con DIDETEC, es decir, ya existía un respirador que nunca había salido al mercado porque no había tenido el apoyo o no había encontrado la forma de hacerlo, ¿no? Entonces podemos pensar que por ahí hay diferentes innovaciones en el propio país de estas pymes intensivas en conocimiento que desconocemos, que no tienen el apoyo, que no han salido al mercado porque no han encontrado la manera de hacerlo. Entonces creo que CONACYT debe de apoyar mucho en la dinamización de este conocimiento.
Y bueno, además no solo de estas pymes, insisto, también de los makers, de las capacidades distribuidas de los makers que pueden ser aliadas para poder acelerar los procesos de innovación, tanto más que nada tecnológico, pero a partir de los repositorios. Quisiera ya ir a las conclusiones y solo son 3 ideas. La primera es reflexionar por qué el caso de CONACYT fue exitoso y por qué el caso de los coronavirus makers en España y en México particularmente pues fracasó en la impresión de respiradores. Y la idea es básica, y ya la expliqué a lo largo de la ponencia. El caso de los coronavirus makers hace referencia a redes horizontales, a redes que no son jerárquicas, a redes que son distribuidas, a redes que tienen múltiples nodos y conexiones y que permiten el flujo acelerado de conocimiento, el flujo acelerado de recursos, sin embargo, desorganizado. Y esto hace que no se puedan relacionar de manera fácil con instituciones gubernamentales, estatales, que piensan de manera jerárquica. Entonces no pueden validar sus procesos de manera fácil. ¿Por qué? Porque en ocasiones no les interesa, porque ellos no operan de esta lógica, porque es una mente colmena distribuida que no le importa la validación, la certificación, sino que lo que le importa es cambiar de manera acelerada las reglas del juego o imprimir un ventilador, lo cual está bien, pero necesita ser arropada. Es una red distribuida que necesita convertirse en jerárquica para operar. Caso contrario, el de los ventiladores desarrollados por CONACYT, particularmente Ejecatl 4T, que lo que hizo fue un arropamiento acelerado también a un modelo abierto que estaba en la red, que había sido desarrollado por MIT, insisto, y pues lo que hizo fue arroparlo, poner a todas las instituciones del Estado interesadas a poder acelerar sus procesos de validación, a poder ver que era sanitariamente adecuado, etcétera, etcétera, y desarrollarlo pues de manera acelerada. ¿Por qué? Porque fue una red jerárquica. Y aquí el dilema es, ¿qué necesitamos para acelerar los procesos de innovación? ¿Redes jerárquicas o redes horizontales? Hay diferentes pues, filósofos científicos o filósofos de la ciencia, como el propio Delanda, mexicano, o Deleuze, que dicen, pues es una mentira creer que un tipo de red es mejor que otra, ¿no? Se identifican las redes horizontales normalmente con el mercado, con el libre mercado, y las redes jerárquicas con la burocracia, ¿no? Con el Estado. Entonces, lo que dicen los filósofos de la ciencia es, ambas redes son necesarias dependiendo del momento. Y una red horizontal debe de tener la capacidad de hacerse jerárquica cuando es necesario, por ejemplo, ante la emergencia, ante la pandemia, y una red jerárquica debe de tener la capacidad de transformarse en horizontal cuando el contexto así lo demanda y poder hacer que todo este conocimiento distribuido funcione para llegar a un fin específico. Insisto, la propuesta aquí es que las instituciones de ciencia y tecnología nacionales hagan o pongan atención en todas estas iniciativas de ciencia abierta, en todos estos makers que tienen amplias capacidades para cambiar las reglas del juego y de hacer desarrollos o innovar de manera acelerada gracias a su conocimiento y gran capacidad de pues manipular los bits y transformarlos en átomos. El caso de Gatsby, la conclusión ya la dije, la repito, pues es poner atención en las pymes intensivas en conocimiento, estas 2.000 que existen en el país, ver cuáles son sus desarrollos, las innovaciones que tienen, arroparlas y ayudarles a que salgan al mercado y a que escalen lo más rápido posible y que inclusive formen parte de las cadenas globales de valor, ¿no? Eso es muy importante. Y el caso de Ejecatl, este ventilador desarrollado a partir de pues el diseño digital, ¿no? De los repositorios abiertos, de la ciencia abierta, pues lo que nos invita a pensar es en cómo, como país, debemos de utilizar todo ese conocimiento que está ahí, que está en la red, que ha sido producido de manera abierta y que debemos de aprovecharlo pues para poder acelerar nuestro desarrollo tecnológico. Es decir, no tenemos que empezar de cero, no tenemos, para hacer ciencia y tecnología soberana, pues no tenemos que intentar que éstas sean necesariamente, digamos, pues sea pensada desde nuestra propia realidad, sino que podemos utilizar lo que existe en otros lados y adaptarlo precisamente a las condiciones
locales, ¿no? Que fue el caso específico de Ejecatl. Y aquí la invitación pues es que todos aquellos agentes que están distribuidos en todo el país, que son miles, que tienen tecnologías de impresión 3D, que saben manipularlo o trabajar con repositorios digitales, que tienen la capacidad de organizarse ante la emergencia, pues sean considerados también como agentes ciudadanos que forman parte de los sistemas de innovación. Y porque estos agentes tienen la capacidad de relacionarse con los sistemas globales de innovación, como fue el caso de los coronavirus makers, ¿no? Que gracias al movimiento de España se pasa a México y pueden acelerar el desarrollo de capacidades. ¿Por qué tienen la capacidad de relacionarse con sistemas globales de innovación? Pues porque son redes horizontales, dinámicas, que no tienen trabas burocráticas. Entonces, sí, como instituciones de ciencia y tecnología, entendemos cómo operan, entendemos su lógica y los utilizamos, los invitamos a generar colaboraciones, creo que podemos hacer mucho para la ciencia y tecnología del país. Entonces, bueno, esta fue mi presentación y la invitación es a que aprendamos de estas tecnologías, a que podamos realmente transformar el mundo, podamos manipular los bits y transformarlos en átomos, pero para bien de la sociedad, para desarrollar tecnología que tenga impacto social importante, e inclusive salvar vidas, como el caso específico de los ventiladores de los que les hablé. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Tenemos un pequeño espacio, me parece, de preguntas y respuestas. Si usted está de acuerdo, nos pregunta Norma Areli. Doctor, ¿qué podríamos hacer como comunidad científica para ir apoyando a los makers para crear y comercializar sus creaciones ante la ley para ir defendiendo el emprendimiento científico? Bueno, es un proceso de arropamiento y los makers en ocasiones tienen capacidades duras, conocimiento técnico, inclusive científico, es decir, no son ciudadanos, no hay un tipo de maker, ¿no? Hay una gran diversidad, pero lo que sí hemos identificado es que en ocasiones estos makers carecen de habilidades blandas y estas habilidades blandas son muy importantes y son las habilidades que permiten pues la administración de los procesos, que permiten darlos de alta, que permiten conocer las leyes y cómo operan, ¿no? Que permiten entender que sus desarrollos deben de ser certificados por instituciones como COFEPRIS, etcétera, etcétera. Son habilidades blancas que en ocasiones no poseen. Creo que el gobierno, instituciones de investigación debemos también de apoyarles a que desarrollen estas habilidades, arroparlos, para que pues, sus desarrollos tecnológicos no queden en el garage, ¿no? Como el caso que podía haber pasado con Biosman y su respirador. Entonces, yo creo que eso es central, ayudarles a generar aquellas capacidades que no tienen, arropándolos y facilitándoles los procesos. Excelente, muchas gracias, doctor. No sé si pudiéramos poner en la pantalla a lo mejor si nuestros... si alguien tiene como alguna duda o algo así, algún teléfono de contacto o algo donde lo podemos localizar, doctor. Bueno, si gustan crear enlaces o algo. Claro, por supuesto. Yo soy catedrático con la CIT, adscrito al Colegio de la Frontera Norte, como pues, me presentaron. Con todo gusto me pueden escribir. Mi correo es matus, el correo institucional, matus@colef.mx. Específicamente, el trabajo que estamos haciendo en COLEF pues, es intentar generar las condiciones necesarias para que los spin-offs y las pymes intensivas en el conocimiento en el país pues, tengan posibilidades de escalar de manera pues, más adecuada, tener un impacto positivo para la ciencia y la tecnología en México, pero además estamos impulsando laboratorios vivientes. En este momento estamos trabajando en 2 laboratorios vivientes. Uno es ICESLab y otro es TLab, que es particularmente un laboratorio vivo para de estudiantes transfronterizos que parte mucho de la idea de utilizar las tecnologías digitales para que desarrollen pues servicios y objetos tecnológicos que promuevan su inclusión a los sistemas educativos de ambos países. Entonces los invitamos, pues si quieren saber más acerca de estos proyectos, a que nos contacten y pronto tendremos también publicaciones en este sentido.
Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por esta enriquecedora e interesante ponencia. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Ricardo Rodríguez, quien le hará entrega de un reconocimiento. Muchas Maestro, gracias. adelante. Muchas gracias. Mientras proyectan el reconocimiento, quiero hacer uso de la palabra y hacer la invitación, ¿no? Creo que esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, denominado COVID-19, nos exigió todas y todos ser más creativos y en casa, sobre todo, ser más resilientes. Y en eso, pues, a los jóvenes despertar los talentos y creo que es la oportunidad precisamente que hoy nos da el SINNOVA en demostrarle que los talentos que tenemos en nuestras instituciones, pues tienen proyectos, tienen investigación. Y yo quiero comentarles que en esta institución educativa, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, todas las carreras, todo el alumnado lleva una materia relacionada con el emprendedurismo. Asumimos el compromiso y asumimos también igual la visión de que hoy las instituciones formamos capital humano no específicamente para que vayan a contratarse, no específicamente para que su plan de vida sea terminar la carrera profesional y de aquí pues ya inmediatamente buscar cómo emplearse en una empresa, en un organismo público, sino que sean ellos quienes a través de su creatividad, a través de los talentos que a veces ya traen, pues ayudarles a construir eso que le conocemos como el plan de negocio. Sabemos que para hacer una empresa, para implementar una idea, pues se requiere precisamente caminarnos hacia una buena planeación. Y esa planeación pues debe de ir encaminada con un plan de negocio. Yo sé y hoy el doctor Maximino Matus Ruiz, quien excelentemente nos expuso, y estuve aquí presente escuchando este tema de interés que va de la mano con la creatividad, con la innovación y sobre todo aprovechar los tiempos. Desafortunadamente estamos viendo un tiempo que nos ha exigido acelerar nuestro pensamiento para dar respuestas a necesidades específicas y donde se pueden involucrar varias áreas del conocimiento. Es decir, dentro de las instituciones debemos de tener grupos interdisciplinarios que nos permitan dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Y específicamente hoy lo menciona desde pues, al principio de la construcción de cubrebocas, caretas, posteriormente también igual el hecho de tener los respiradores y, en fin, utilizar los laboratorios que tenemos. Tenemos tecnología de punta como impresoras 3D, como sistemas automatizados como control numérico, el CAD/CAM, que pues ya los alumnos lo saben manejar. Entonces yo creo que es ahí a donde pues tenemos el área de oportunidad, como nos ha expresado el doctor en su ponencia, y pues ha despertado en nuestros jóvenes, espero que así sea, les despierte el interés, porque no es el hecho de estudiar y contratarse, sino es el hecho de que los estamos formando para que puedan defenderse en la vida, y la mejor defensa en la vida es utilizar lo que ellos saben hacer, utilizar sus propios talentos, y si no, que nos den la oportunidad de poder rescatar lo que ellos traen a través de estas materias que damos de emprendedurismo, para que los enfoquemos a que sean ellos quienes construyan su propio negocio, su propia empresa, y es a través de estos espacios a donde pueden darse ellos la tarea de poder exponer lo que están haciendo, y con esa libertad o apertura que siempre debe caracterizar al ser humano, la humildad, para que sea en cierta manera criticado, observado, y pues es parte del ciclo de la mejora continua que nos da estos espacios, que otras personas con otra visión puedan observar lo que aquí se expone y nos puedan decir qué está bien y qué es lo que debemos mejorar. Y yo creo que es el camino hacia el ciclo de la mejora continua. Irse tropezando, y a la medida que te vas tropezando vas aprendiendo para ir
realizando las mejoras, siendo más preciso, más eficiente, más eficaz, y con el tiempo, cuando termine su carrera en cualquiera de las instituciones hermanas, que en la institución que estén estudiando, pues puedan obtener esa formación, y ya lleven implícito que terminando, pues van a dedicarse a su investigación, que pues puede convertirse en su propio patrimonio. Pues es el llamado que hacemos desde este espacio a través de esta videoconferencia, y agradecemos al doctor Matus por su excelente exposición. Pues como ustedes pueden presenciar, voy a hacer entrega en nombre de nuestro director general del CINNOVA, el maestro Alonso Huerta, pues la entrega de este reconocimiento, pues que dice a la letra, pues dice así: el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense otorgan el presente reconocimiento al doctor Maximino Matus Ruiz por haber impartido la conferencia magistral denominada Las emergencias y los futuros de la innovación social, en el marco del evento Integración de Jóvenes Investigadores en los Sistemas Regionales de Innovación en el Estado de Hidalgo, 24 de febrero del 2021. Firma el maestro Alonso Huerta Cruz, director general del CINNOVA. Este reconocimiento que con gusto se lo entregamos al doctor, y agradecemos su participación en esta importante actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia de inauguración y apertura de las actividades de pues lo que será todo este día en el evento de integración de jóvenes investigadores en los sistemas regionales de innovación en el estado de Hidalgo, Huejutla. De esta manera, pues agradecemos a todas y a todos ustedes que nos acompañaran. Gracias, doctor Maximino. Gracias al maestro Ricardo Rodríguez. Gracias al doctor Eduardo Mojica por habernos acompañado. Y a todos ustedes asistentes, les pedimos se conecten a las 10:50. Vamos a tener un pequeño break a las 10:50, por favor. Nos conectamos para iniciar puntualmente ya con la exposición de sus proyectos a las 11. Muchísimas gracias. Excelente día. Gracias a todos y todos por su presencia. Nos vemos 10:30.